Bueno, en esta oportunidad vamos a ver cómo trabajar con un análisis mucho más complejo. Constituyen los análisis más básicos del SPS y por lo general los más frecuentes y más recurrentes en una investigación de tesis. Vamos a trabajar ahora con esta opción que se llaman las tablas cruzadas. Vamos a darle clic ahí y la ventaja de estas tablas cruzadas es que permiten hacer el análisis de dos variables sobre las cuales queremos ver el comportamiento en términos de contraste, ¿no? Es decir, de qué manera se comporta una variable en relación a otra variable dentro de mi investigación. Es el caso, por ejemplo, de en que habíamos establecido entre la variable estado civil y la variable tipo de contrato. ¿Qué va a hacer el programa? Va a cruzar estas dos variables y nos va a dar un análisis más complejo de la situación, ¿no? Por ejemplo, en este caso estamos seleccionando la variable estado civil de la encuestada o del encuestado, en este caso es encuestada porque se trata solamente de mujeres, y tipo de contrato que tienen en su trabajo. Entonces vamos a ver el tipo de contrato laboral que tiene cada una de las trabajadoras en relación a su estado civil. En la opción de exacta, bueno, básicamente no tenemos nada que hacer, dejamos tal como se encuentra. En la opción de estadísticos podremos sacar, por ejemplo, el chi cuadrado, podemos sacar correlaciones, si es que existen correlaciones entre estas variables, ¿no? Y podemos sacar otro tipo de indicadores estadísticos. Es decir, esta tabla ya nos permite establecer medidas de correlación, pero las correlaciones no las vamos a hablar ahora, las vamos a hablar en otra oportunidad. Y lo que es importante señalar es que también podemos nosotros hacer un recuento de los casos observados o los casos esperados. Podemos además hacer un análisis porcentual. A nosotros nos interesa que salgan los datos observados, que son los datos que se repiten entre las dos variables que vamos a cruzar, y nos interesa tener los resultados porcentuales en términos totales. También podemos sacar los resultados porcentuales en términos de fila y en términos de columna. Esto lo podemos ver con otro ejercicio más adelante para que podamos notar su utilidad. Entonces vamos a dar en continuar y en aceptar. Entonces fíjense, ya tenemos aquí los datos de la operación. Estamos cruzando estado civil del encuestado con tipo de contrato que se tiene, son 45 personas encuestadas, y vamos a tener aquí la tabla. Como les he indicado, es la tabla cruzada, estado civil del encuestado, tipo de contrato que tiene en su trabajo, y fíjense que en la columna de tipo de contrato que tiene en su trabajo sale el contrato de trabajo escrito y contrato de trabajo verbal. Es decir, es mejor que en las columnas siempre estén las variables con menores valores y en las filas las variables con mayores valores, como en este caso, por ejemplo, soltera, casada, unión libre, divorciada. Si esto fuera a la inversa, solamente tendríamos aquí dos opciones y unas columnas muy prolongadas. Entonces, la manera mucho más práctica de trabajar. Fíjense que cuando sacamos los porcentajes totales, siempre vamos a trabajar sobre el 100% de todos los datos que se cruzan en estas dos variables, ¿no? Y la forma correcta de leer sería que, por ejemplo, existe el 20% de las mujeres solteras encuestadas tienen contrato de trabajo escrito, mientras que el 6.7% de las mujeres solteras encuestadas tienen un contrato verbal. Y así podemos ir señalando, ¿no? Por ejemplo, podemos observar que el 60% de las mujeres casadas tienen un contrato de trabajo verbal, es decir, donde existe una mayor concentración de datos, una mayor tendencia y presencia de mujeres que no tienen un contrato de trabajo escrito y por lo tanto el nivel de inestabilidad laboral, de precariedad laboral es mayor. Y cuando queremos trabajar con esta tabla, básicamente la copiamos, nos vamos a nuestro documento de Word y hacemos básicamente la transcripción, ¿no? Podemos modificar el título de la tabla número, no sé, creo que corresponde a la tabla 3, estado civil, perdón, de la encuestada y tipo de contrato
laboral. Entonces ya el título nos está reflejando que va a haber un cruce de variables. Y tenemos ahí la tabla de contingencia con la cual podemos trabajar de manera directa, ¿no? Y inclusive podemos suprimir algunas columnas que no son necesarias. Pero bueno, en este caso vamos a evitarnos eso para no complicarnos. Pero fíjense que la tabla de contingencia ha permitido cruzar la variable estado civil de la encuestada con la variable tipo de contrato que tiene en su trabajo, y el análisis estadístico porcentual en esta oportunidad es un análisis sobre la base del total. Podemos sacar las estadísticas porcentuales hacia abajo, es decir, teniendo una relación del 100% de personas en función del tipo de contrato y un análisis del 100% del estado civil de las encuestadas según su estado civil. Este análisis también se le llama el análisis multivariado, ¿no? Donde vemos el comportamiento que tienen dos variables y obviamente a partir de eso establecemos una asociación, una correlación entre estas variables. No decimos que una variable es la causa de la otra, sino que establecemos que existe un grado de asociación entre una variable y la otra, ¿no? Y que el comportamiento de una variable puede analizarse, puede estudiarse a partir del comportamiento de la otra. Eso podemos ver que para mujeres casadas la actitud de los empleadores casi siempre es el establecimiento de un contrato de trabajo verbal, y esto tiene su explicación, ¿no? Porque las mujeres casadas ya están propensas a exigir sus beneficios, lactancia, etcétera, etcétera, y por lo tanto el mayor grado de precariedad se encuentra en este porcentaje de mujeres y no así en los otros. Bueno, eso es todo por hoy, les agradecemos y les pedimos que se suscriban al canal, que le den like al video y lo puedan compartir en sus redes sociales.